Vivir siempre ha sido difícil. No es solo una frase hecha, ni una exageración. Es el diagnóstico crudo de la propia vida desde el surgimiento de los primeros seres en la Tierra. El mundo en sus inicios era hostil. El frío mataba. El calor era insoportable. Faltaba comida. Faltaba refugio. Cada amanecer era una batalla por la existencia misma. Sobrevivir, por sí solo, ya era un logro extraordinario. Durante miles y miles de años, vivir fue soportar el sufrimiento. El cuerpo estaba bajo ataque constante de enfermedades, bestias, hambre, frío, soledad, miedo. Quien no resistía, desaparecía. La vida seleccionaba sin compasión a quienes podían soportar las adversidades. No siempre a los más fuertes, pero sí a los más adaptables, creativos y resilientes. Así seguimos, generación tras generación, evolucionando no porque era fácil, sino precisamente porque era difícil. La dureza era el criterio de la vida. Jean-Paul Sartre escribió que el ser humano está condenado a la libertad. Eso significa que en cuanto tomamos conciencia de nosotros mismos, somos lanzados a un universo sin manual de instrucciones, obligados a crear nuestro propio camino, en medio del caos y la incertidumbre. Pero antes de esa conciencia solo existía la dureza bruta. La primera lucha era biológica: sobrevivir a la noche, al invierno, a los depredadores, a la escasez. Carl Jung, al explorar las capas más profundas de la psique, reconocía que el sufrimiento es una constante universal de la condición humana. Veía en el dolor una invitación al autoconocimiento, no un castigo. Para Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que uno puede morir. Es decir, al negar la dureza, al buscar solo el confort, enfermamos por dentro. Friedrich Nietzsche, por su parte, transformó la dureza en una ética. Lo que no me mata, me fortalece. Nietzsche veía el sufrimiento como el campo de entrenamiento del alma, el lugar donde nace el individuo auténtico, capaz de crear sus propios valores. Los animales viven la dureza sin cuestionarla. El león no lamenta la sequía. El ciervo no discute el sentido del hambre. Luchan, cazan, huyen, resisten, mueren. La diferencia humana comienza cuando miramos el vacío y nos preguntamos, ¿por qué? La dureza entonces toma un nuevo significado. Para nuestros antepasados, cada dificultad era una amenaza concreta: conseguir comida, sobrevivir a los ataques, proteger a los hijos. Pero poco a poco desarrollamos algo más que instinto: la conciencia. Con ella llegó la inquietud. Ya no bastaba con sobrevivir. Empezamos a desear comprender, explicar, organizar el caos que nos rodeaba. Esa conciencia trajo un nuevo tipo de dolor: el dolor de percibir el propio sufrimiento. Al reconocernos como seres frágiles, perdidos en un mundo inmenso, nos vimos obligados a crear respuestas: mitología, rituales, símbolos, magia, arte. Todo comenzó como intentos de enfrentar la dureza de la existencia. Imagina vivir hace 10.000 años. Despiertas sin saber si habrá comida. Cada día es una lucha. El miedo es un compañero constante. No existe futuro planeado, solo un presente urgente. La vida es corta, incierta, llena de dolor y muerte prematura. Hoy, muchos de nosotros tenemos comida, refugio, seguridad. Pero la dureza no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Ahora es interna. Sentimos un vacío que no sabemos nombrar. Nuestro sufrimiento muchas veces ya no es físico, sino psíquico. El aburrimiento, la ansiedad, la sensación de que algo falta son ecos modernos de la dureza ancestral. Nietzsche ya veía este dilema. Cuando superamos las grandes dificultades externas, nos enfrentamos a la dificultad suprema: dar sentido a la propia vida. Hoy, la batalla principal es invisible. Ya no luchamos solo por pan o refugio, sino por significado. ¿Qué hacer con la vida cuando sobrevivir no es suficiente?
¿Por qué, incluso con comodidad, tecnología y conocimiento, seguimos sufriendo tanto? Nietzsche veía este nuevo desafío como la transvaloración de todos los valores. Necesitamos crear, reinventar, asumir la responsabilidad de dar sentido a cada paso. Para Sartre, somos artesanos del absurdo, lanzados a un mundo sin garantías, obligados a construir significado desde cero. Jung, por su parte, entendía que sin enfrentar la propia sombra, es decir, sin aceptar la dureza interna, el sufrimiento, el miedo, la angustia, no hay verdadera individuación, no hay madurez del alma. El ser humano es por naturaleza un superador de dificultades. Pero cuando la dificultad ya no está fuera, se vuelve hacia adentro. El dolor de vivir se transforma en búsqueda. Queremos más que sobrevivir. Queremos dejar una huella, perpetuar ideas, crear, amar, comprender, trascender. Aquí nace la guerra espiritual de los hombres. Una batalla silenciosa, librada en el corazón y en la mente de cada persona. La lucha por construir sentido es tan difícil como cualquier invierno, hambre o bestia salvaje. Y paradójicamente, es también lo que nos hace humanos. Al avanzar por la historia humana, observamos que la dureza de la existencia no se ha desvanecido, se ha transformado. Lo que antes era el peligro inmediato de morir de hambre, de frío o de una herida, hoy se convirtió en una pregunta persistente, que ronda la mente. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué, incluso con menos peligro, siento que algo falta? La soledad existencial aparece, a veces silenciosa, a veces como un grito interno. Incluso rodeados de gente, de información, de estímulos y posibilidades, muchos se sienten solos y vacíos. Es como si, al superar los desafíos externos, el ser humano hubiese abierto la puerta a una nueva dimensión de sufrimiento, la angustia de no encontrar un sentido suficiente para justificar su propia vida. En el pasado, el sentido venía impuesto. La tribu, la supervivencia, el cuidado de los hijos, la conexión con los ancestros, la pertenencia a un grupo, los rituales que marcaban el paso del tiempo y de la vida. Hoy, ese marco se ha fragmentado. Sartre decía, el hombre está condenado a ser libre. La libertad tan anhelada nos lanza a la responsabilidad absoluta de decidir quién seremos y por qué. La angustia surge entonces de sabernos libres, pero también solitarios, sin un destino prefijado ni un sentido garantizado. La vida deja de ser un guión, se vuelve una hoja en blanco. Jung, en su travesía interior, observó que el vacío no es una simple ausencia, sino un abismo lleno de posibilidades y peligros. El vacío puede ser la cuna de la creatividad, del renacimiento personal, pero también el escenario de la depresión, la apatía, la fuga en el consumo, la adicción al ruido externo. Nietzsche, por su parte, advertía sobre el peligro de la muerte de Dios. Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. No se trata solo de la desaparición de la fe religiosa, sino del colapso de todos los valores externos que antes sostenían al individuo. Ahora cada uno debe inventar su propio sentido, y eso, lejos de ser una liberación inmediata, puede ser una condena abrumadora. La vida contemporánea nos ofrece comodidades inimaginables para nuestros antepasados, alimentos al alcance de la mano, medicinas, información, entretenimiento, tecnologías que prometen acercarnos, aunque a veces nos separen. Pero a cambio nos enfrenta a una paradoja dolorosa. Nunca fue tan fácil sobrevivir, y nunca fue tan difícil encontrar un motivo para hacerlo. La gente busca llenar el vacío de muchas formas. Consumo constante, compras compulsivas, redes sociales, aprobación externa, comparaciones, entretenimiento sin fin, trabajo excesivo, hiperproductividad, relaciones superficiales, sustancias, fugas, adicciones, pero el vacío, como una sombra, siempre regresa al caer la noche. No se deja domesticar por el ruido, solo se acalla cuando se lo mira de frente. La angustia existencial es un dolor sin localización física, una presión sorda en el pecho, un nudo en la garganta, una tristeza difusa. No viene de afuera, sino de adentro. Es la conciencia de nuestra finitud, de nuestra pequeñez ante el universo infinito. Pero paradójicamente también puede ser el motor de todo cambio profundo. Jung decía que el sufrimiento no es solo para ser soportado, sino para ser transformado. El vacío no es enemigo, sino territorio fértil. La angustia es la campana que anuncia el nacimiento de una pregunta mayor. ¿Quién soy?
¿Qué quiero? ¿Cuál es mi misión, si es que la hay? Nietzsche invita a abrazar la angustia, a vivir con intensidad, a aceptar la vida en toda su complejidad y contradicción, sin negar el dolor, pero tampoco renunciando al placer. En la antigüedad, el sentido solía venir de fuera. Hoy debe nacer dentro. La experiencia moderna es la del individuo solitario que atraviesa el desierto del sentido, como un héroe mitológico buscando el fuego robado a los dioses. Este es el mito eterno del viaje del héroe. Salir del hogar, enfrentar dragones internos y externos, fracasar, aprender, renacer. Volver cambiado, trayendo consigo un nuevo significado para la tribu, o para sí mismo. La guerra espiritual es, ante todo, la travesía personal por el abismo del vacío. El vacío y la angustia pueden parecer insoportables. Por eso muchos buscan anestesiarse, refugiándose en promesas fáciles, imitando modelos prontos, fingiendo certezas, apostando todo en metas externas, pero toda evasión cobra su precio. La vida falseada, la sensación de ser un actor en el propio teatro, la soledad de no saber quién se es realmente. Rogers decía que el sentido auténtico se construye cuando nos atrevemos a ser vulnerables y reales, frente a nosotros mismos y frente a los demás. No se trata de heroísmo vacío, sino de honestidad radical. Aceptar la propia angustia, confesar el miedo, compartir la duda, dejar de fingir que todo está bajo control. Es en el encuentro sincero donde la guerra espiritual encuentra tregua, donde el vacío puede ser llenado con experiencias reales, no con ilusiones. Muchos encuentran sentido en la creación. Pintar, escribir, cantar, danzar, soñar. El arte es la respuesta humana al vacío. Transformar el dolor en belleza, la pregunta en forma, la ausencia en posibilidad. Nietzsche veía al artista como el verdadero superador de la vida, aquel que, aún en el caos, encuentra armonía y significado. La batalla por el sentido no es épica ni glamorosa, se libra en las pequeñas elecciones de cada día. Levantarse o no, ayudar o ignorar, crear o destruir, decir la verdad o fingir. Sartre recuerda que cada decisión, incluso la más banal, es un acto de libertad y responsabilidad. No hay garantías, no hay manual, solo la elección diaria, el coraje de seguir. El vacío existencial no se resuelve de una vez, no hay respuesta definitiva. La guerra espiritual es el proceso continuo de mirar para adentro, afrontar el abismo y, a pesar de Teinosis, todo, elegir la vida, aunque sea sin certezas. En el próximo bloque, exploraremos cómo el ser humano, ante la ausencia de sentido predefinido, busca nuevos rumbos, espiritualidad, comunidades, nuevos valores, experimentación existencial, cómo en ese camino la tecnología y la hiperconexión desafían, potencian o sabotean la búsqueda del sentido. A lo largo de nuestra travesía, partimos de un mundo antiguo donde la vida era esencialmente lucha. El frío, el hambre, la muerte y el peligro eran las únicas certezas. En aquel entonces, sobrevivir era suficiente. El sentido de la existencia estaba claro y se manifestaba en cada esfuerzo cotidiano. Pero a medida que la humanidad avanzó y el mundo se volvió más cómodo y predecible, la dificultad se transformó. Ya no era solo física, sino interna, existencial. Con la llegada de la conciencia, la libertad y la tecnología, surgió una nueva batalla, una guerra silenciosa peleada dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué hago con mi vida cuando vivir ya no es solo resistir? ¿Cómo encuentro sentido cuando las viejas certezas se derrumban? Al superar los desafíos del instinto y de la supervivencia básica, los seres humanos enfrentaron una paradoja. Cuanto más control ganamos sobre el entorno externo, más inquietudes y vacíos aparecieron. En nuestro interior, aprendimos que tener todo lo necesario para vivir no es garantía de sentirnos plenos. La comida, el abrigo, la seguridad, aunque fundamentales, dejaron de ser suficientes para calmar la inquietud del alma. Así, el escenario de la lucha cambió de fuera hacia adentro. Nació la guerra espiritual, la búsqueda de sentido, identidad y propósito en medio de un mundo saturado de posibilidades,
pero carente de certezas. El vacío existencial no es un error ni un defecto, es una condición humana, la prueba de que somos más que instinto, más que materia. Sentir que algo falta es el primer paso para buscar, crear, transformar. El vacío nos empuja a preguntarnos por qué estamos aquí, qué queremos dejar al mundo, qué valor tiene realmente nuestra vida. En este proceso cada uno se convierte en explorador. Algunos buscan sentido en la espiritualidad, otros en el arte, en la ciencia, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la creación. No hay un único camino y ninguna respuesta es definitiva. La mayor enseñanza de esta travesía es que el sentido no suele aparecer como un regalo inesperado. No es una luz repentina que disipa todas las sombras, sino una obra paciente, diaria, hecha de elecciones y pequeños actos de honestidad. El sentido se construye cuando nos atrevemos a enfrentar la soledad y la duda sin anestesia. Cuando creamos, compartimos, cuidamos, ayudamos, aprendemos y enseñamos. Cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y comprendemos que no estamos solos en nuestra lucha. No existen fórmulas mágicas. Cada vida es un laboratorio único, una historia irrepetible. En el mundo contemporáneo la tecnología nos conecta, pero también puede aislarnos aún más. Las redes sociales, la información sin fin, la comparación constante pueden intensificar el vacío. Sin embargo, cuando usamos la tecnología como puente para aprender, crear, colaborar y construir vínculos reales, ella se convierte en aliada en nuestra búsqueda de sentido. La comunidad, aunque a veces invisible o fragmentada, sigue siendo esencial. Compartir el viaje, encontrar ecos de nuestra propia búsqueda en la vida de otros, puede dar sentido a momentos que en soledad parecerían insuperables. Quizá nunca tengamos todas las respuestas. Quizá la vida siempre conserve su dosis de misterio, de duda y de desafío. Pero cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de construir día a día un sentido propio, por más simple y modesto que sea. Por eso te invito a dejar en los comentarios: sobrevivir no basta. Estoy listo para buscar y crear mi propio sentido.